lo quiero saludar y agradecer al doctor Jorge Necier, fiscal regional que nos atiende. Doctor, buen día. Mauro Re, Bruno Ballesteros aquí desde Sol Play, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Buen día, doctor. Buen arranque de año. Bueno, queríamos charlar con usted más que nada porque desde la entrada en vigencia de la ley de narcomenudeo, como se la conoce, los fiscales van a empezar a investigar este delito, los fiscales provinciales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Se va a conformar un equipo particular para investigar este tipo de causas? Podría decir que sí y no, digamos. Se ha generado un equipo a nivel de la Fiscalía Provincial, donde hay asignados 3 fiscales y otros funcionarios en un equipo de gestión de estos casos, que en realidad acompaña la actividad que realizan los fiscales de cada una de las jurisdicciones o sedes de la provincia en forma individual. Es decir, por eso digo sí y no, existe ese equipo a nivel provincial, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro ámbito específico no tenemos conformado equipos de fiscales o una unidad fiscal que atienda específicamente este tema. Todos los fiscales que hoy actúan en cualquiera de las causas que se gestionan habitualmente intervienen en estos hechos de acuerdo a determinadas circunstancias, pero no hemos generado una unidad fiscal especial y no tengo presente, no estoy seguro que lo vayamos a generar en el futuro. ¿Cómo tomaron como fiscales la noticia? ¿La habían trabajado con los legisladores? ¿La venían discutiendo? Bueno, no, esto, digamos, no, si bien, bueno, nosotros ya veníamos con algún tipo de anticipo en cuanto a preparación respecto de la materia. Por ejemplo, hemos concurrido con la fiscal general y algunos otros fiscales a algunos encuentros que hubo, por ejemplo, unas jornadas en Capital Federal con presencia de personas de la investigación de Estados Unidos y también de Italia, que dieron algunas pautas vinculadas a las formas en que se investiga fundamentalmente lo que es el microtráfico en esos lugares, auspiciado en ese caso por el Ministerio Público Fiscal de Cava, que ya tiene en marcha la gestión del microtráfico o narcomenudeo en su sede. Pero bueno, más allá de esas participaciones específicas que hemos tenido, no hubo, respecto de la sanción de la ley, ningún tipo de anticipo en ese sentido. Ahora, en realidad la ley no tiene demasiado desarrollo en cuanto a particularidades o especificidades, simplemente adhiere a una ley nacional que desfederaliza una serie de figuras que ya están previstas desde hace años en esa ley, por lo cual si en algún momento se ponía en marcha esto, ya sabíamos de qué se trataba. claro, Y entonces se empezó a trabajar a partir del 29 de diciembre que entró en vigencia la ley. a eso iba también la pregunta. ¿Cuándo es delito provincial? Sabemos que el narcotráfico es un delito federal. ¿Y cuándo se convierte en delito provincial y empieza justamente a trabajar la fiscalía de ustedes? O ser investigado por lo menos por los fiscales de la provincia de Santa Fe. ¿Esto es según la cantidad, el lugar, no sé, la frecuencia? Porque mucha gente... Sí. Sí. Decíamos, mucha gente... Hay mucha gente que denuncia y dice, es como tirar, no sé, si una moneda al vacío cuando vas a la justicia federal a denunciar, porque no tienen respuesta. En cambio, a los fiscales provinciales como que lo tenés mucho más cerca y los conocés, y por lo menos tenés otro tipo de trato o sabés a dónde ir. Por eso es la diferencia. Me parece que esto puede llegar a dar un cambio rotundo en la sociedad santafesina también. Sí, esto, digamos, hay 2 aspectos a considerar al respecto. Por un lado, cómo va a ser la instrumentación, que va a ser progresiva en la investigación de estos hechos, y en segundo lugar, cuáles son concretamente las figuras penales que abarca la investigación desfederalizada, es decir, la que toma la justicia provincial respecto de lo que aún permanece o va a permanecer en manos de la justicia federal. Básicamente y en líneas generales podemos decir que lo que va a desfederalizarse y tomarse en investigación en nuestro ámbito provincial tiene que ver con todo lo que significa la comercialización, tenencia,
entrega, suministro, con fines de consumo, es decir, la venta a alguien a nivel minorista y a modo de directo consumo, es decir, no un stock que implique determinado nivel de producción o fabricación a otra escala. Y esto se maneja con diversos parámetros que tienen que ver en algunos casos con la cantidad de material estupefaciente que se secuestra en el momento, y más con la particularidad de cómo esté preparado o fraccionado, es decir, que ese material esté fraccionado ya directamente para consumo, y no, por ejemplo, como se conoce o se denomina vulgarmente, por ejemplo, un ladrillo, es decir, un paquete, claro, ya mayor, claro, con una cantidad mayor. Y después, bueno, hay diversos aspectos que nos permiten distinguir las distintas figuras. Si estamos ante una tenencia, por ejemplo, cuando se realiza un secuestro de estos elementos con fines de comercialización, es decir, que hay indicios, concretamente elementos que nos permitan estimar que esa tenencia no es para consumo personal, que en ese caso, como veremos, está alcanzado por el criterio elaborado por la Corte Suprema de Justicia ya hace unos años a través del denominado fallo Arriola, donde, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la tenencia con fines de comercialización, que la ley de hecho penaliza, bueno, esa penalización sería inconstitucional y por ende no está alcanzada por el derecho penal, es decir, la Corte ha entendido que la tenencia con fines de comercialización no es de básicamente. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así, es decir, que la tenencia de estupefaciente por parte de una persona es con exclusivo finalidad de consumo personal, con lo cual no estaría alcanzada por la ley penal, cuando estamos hablando de una tenencia con fines de comercialización, y cuando no podemos determinar ni una cosa ni otra, tenemos lo que se denomina tenencia simple, que también es una figura que sí está penalizada, aunque con una pena de menor. Y después también algunos otros aspectos que no son alcanzados por la norma penal hoy, a través de distintas normativas que han surgido, interpretaciones y programas, como por ejemplo el autocultivo para consumo personal o para fines terapéuticos, para sí o para otros familiares. Es decir, hoy existe autorizaciones al respecto que en la cual hay personas que hoy están habilitados a realizar este autocultivo, digamos, entre comillas, casero, por supuesto en una cantidad limitada de plantas, y que, bueno, está dentro de este espectro. Por eso son varias las figuras, tampoco es que esté definido concretamente a través de un solo parámetro, por ejemplo, a partir de tal cantidad o a partir de tal otra, sino que convergen diversas circunstancias que permiten estimar que son hechos que van a quedar bajo el alcance de la investigación de la justicia provincial o de la federal. Por eso es que el sistema también prevé, fundamentalmente lo prevé la ley, pero más que nada las guías de actuación que ha elaborado la Fiscalía General de la provincia, el MPA, un espacio de comunicación directa, fluida y incluso en algunos casos de investigación común con la justicia federal para abordar de manera conjunta algunas investigaciones, dirimir, digamos, en algunos casos estas situaciones de competencia cuando no está claro de qué lado de la justicia va a quedar, bueno, y avanzar armónicamente en esos supuestos. Dos últimas preguntas de mi parte. Una, ¿se va a abrir una línea telefónica para denuncias? Y la otra tiene que ver con las penas, porque recién usted decía que algunos son delitos penales, y esos delitos penales, ¿entre qué condena pueden llegar a tener aquellos que delinquen justamente con el tema de narcomenudeo? Bueno, respecto de lo primero, no sé, no tengo presente que esté previsto una línea de comunicación para denuncias. Por supuesto que en principio, como cualquier otro delito, digamos, se está abordando. En realidad tampoco se está tomando directamente por parte del fiscal que toma la noticia una cuestión vinculada a una denuncia específica, sino que eso en todo caso lo están empezando a manejar
así en forma más estratégica este equipo provincial de fiscales, pero fundamentalmente lo que surge de las vías de actuación y también un poco de la propia ley respecto de esta priorización en el análisis y abordaje de los casos, aquello que tiene que ver fundamentalmente a vinculaciones con otro tipo de delitos, es decir, hallazgos de material estupefaciente que se producen en el marco de otra investigación penal, por ejemplo, de personas que han intervenido en un hecho delictivo, o estamos realizando un allanamiento y nos encontramos con material estupefaciente, y fundamentalmente lo que la Fiscalía General ha priorizado tiene que ver con algunos aspectos, como por ejemplo, sí atacar específicamente lo que se denominan los mercados abiertos de comercialización, es decir, aquellos espacios públicos que pueden ser parques, pueden ser clubes, pueden ser lugares donde concurran niños y adolescentes, que han sido o son tomados, por así decirlo, por grupos que llevan adelante la comercialización de estos elementos. Esos serían específicamente los puntos a considerar como prioritarios, y también aquellos que están vinculados directamente, en muchos casos emparentados con esto de los mercados abiertos, con la generación de violencia altamente lesiva, es decir, todo aquello donde el microtráfico o el tráfico de estupefacientes genera u ocasiona violencias graves, como son homicidios, heridos de arma de fuego, usurpaciones de viviendas o territorios, etcétera. Es decir, esos específicamente son los casos, los supuestos que hoy por hoy se van a abordar prioritariamente, sin perjuicio de que más adelante se analice de qué manera se puede estructurar una investigación más amplia, cuando por ejemplo haya, como usted dice, denuncias específicas de acá o en tal lugar o en tal otro se está vendiendo o se está procesando material estupefaciente. Doctor, una última para cerrar, porque ya estamos sobre el cierre también del programa. Preguntarle si desde el Ministerio Público de la Acusación están con los recursos humanos y materiales como para poder afrontar este tipo de investigaciones suficientes, o cuál es la situación actual. Bueno, hoy por hoy, digamos, es algo que se suma a nuestra tarea, indudablemente es algo más que se está desarrollando. El MPA lo ha afrontado con los recursos con que cuenta. Tanto este equipo provincial de la Fiscalía General como el trabajo que se suma en el día a día a los fiscales, se está realizando con los mismos recursos con que contamos. Convengamos que, por ejemplo, en nuestra jurisdicción nosotros tenemos una ausencia de unos 6 fiscales, digamos, que habría que completar a futuro. No estoy hablando de sumar un número nuevo de fiscales, sino de completar las vacantes que se han ido produciendo. Y bueno, entendemos que esto se va a ir realizando paulatinamente y que tanto el Poder Ejecutivo remitirá nuevos pliegos para cubrir algunos de estos casos, y en otros casos se generarán nuevos concursos para ir paulatinamente cubriendo los cargos. Mientras tanto, estamos afrontando esta situación que, bueno, ha sido una suma de tareas, pero no tal vez por el momento algo que resulte abrumador o que haya una gran cantidad de hechos que se han producido. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo grande y seguiremos en comunicación seguramente. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen año, se los deseo a ustedes y a toda la radio audiencia. Igualmente para usted y para todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación.